Central. Según expertos en aeronáutica, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de apostar por el aeropuerto de la base militar de Santa Lucía congestionaría los cielos y haría los vuelos más peligrosos. Este es un reportaje de Andrea Navarro de la nueva edición de Bloomberg Business Week. Y para analizar el tema se incorporan a la mesa Jesús Ugarte y Gonzalo Soto. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal, su señor? Pues bueno, ¿cuál es la explicación precisa que da en esta entrevista el director internacional de aviación en el Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación? A ver, Es Mitre, Susi, lo llevamos incluso la semana pasada en un trabajo también sobre el aeropuerto, ¿no? Donde hablábamos bajo el título de 4 razones por las que sí es viable el nuevo aeropuerto internacional de México. Creo que hay 2 razones técnicas que explica Bernardo Lisker, es el vocero, el director de Mitre. Una de ellas es, bueno, la cercanía. Hay un tema técnico. Esa cercanía, son 32 kilómetros entre la base de Santa Lucía y el nuevo aeropuerto de la ciudad, bueno, más bien el AICM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto implica riesgos de colisión para en este caso en las operaciones. Hay un área, el área de San Mateo, que es justo la que está redondeada en este momento en el gráfico, donde pues sí, es una zona donde pueden chocar de alguna manera los aviones y generar rutas que, por ejemplo, de Los Ángeles, donde se encuentran. Esa es una. La otra, nada más para terminar, la otra es también, recordarán que la propuesta de Andrés Manuel es que subsista el AICM, siga operando y que se habiliten 2 pistas en la base de Santa Lucía. Lo que dice la gente de Mitre es que no podrían funcionar porque estarían muy cerca las 2 pistas, ¿no? Funcionar las pistas. Tendría prácticamente que dejar de operar una para que la otra funcionara. Están muy cerca, entonces sería no funcional también la habilitación de 2 pistas, además de que serían cortas para lo que son operaciones de vuelos transatlánticos. En fin, tiene varias. Yo creo que yo destacaría estas 2, de alguna manera 2 de las limitaciones técnicas y que, pues bueno, hacen inviable de alguna manera habilitar como aeropuerto la base de Santa Lucía. Hay un tema que quisimos rescatar mucho para la revista, que pueden conseguir mañana en la compra del Financiero, mañana y el viernes lo pueden adquirir ahí. Efectivamente, a ver, el tema del aeropuerto en Santa Lucía es inviable según en aeronáutica, y hay una frase muy interesante que nos dice otro de los expertos, o que le dijo a Andrea Navarro, otro de los expertos, que es: los aeropuertos se hacen del cielo a la tierra. No al revés. No al revés, no podemos empezar a planear. Autobuses. Exactamente. Lo primero que necesitamos es ver cuál es la viabilidad para cómo van a entrar los aviones hacia los aeropuertos. Por la manera en la que están ubicados, en la altura, por los tipos de vientos, por cómo está configurada geográficamente la Ciudad de México, todas las pistas tienen que estar apuntando hacia la dirección en la que están actualmente, que es hacia el noroeste. Si regresamos otra vez al mapa para detallarlo, y hay una zona, creo que vale la pena detallar un poquito más cómo queda este asunto. Ahí vemos, por ejemplo, está la Ciudad de México, vemos el actual aeropuerto al sur. Todas esas líneas que ven de colores, imagínense los aviones yendo hacia el sur. Es decir, ellos tienen que entrar 9 de cada 10 vuelos, tienen que dar la vuelta hacia el norte de la Ciudad de México y luego bajar por esa zona, que es la zona de San Mateo en el Estado de México, muy cerca de Ciudad Satélite. Y entonces, a partir de ahí, tomar la altura adecuada, el viento adecuado, la velocidad adecuada. Implica tiempo, son retrasos. Implica tiempo, exactamente. Incluso vemos ahí, por ejemplo, alguna de las líneas moradas o algunas líneas azules, si el mapa un poquito más amplio, lo que ustedes lo verían es cómo tienen que girar y entrar hacia el sur. ¿Por qué decimos la zona de riesgo ahí? Porque si se habilitara Santa Lucía como un aeropuerto comercial, aumentaría el número de tráfico, el tráfico que hay actualmente en esa zona, porque se necesitan al menos 25 kilómetros para entrar hacia Santa Lucía en línea recta. Entonces, en esa zona, imagínate todos los aviones que van hacia el sur y luego tienen que girar en la zona de la colonia Nápoles hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y los que tienen que entrar en línea recta en Santa Lucía. Por eso es lo que dicen es, hay un riesgo de congestionamiento y haría los aterrizajes más peligrosos, algo que ya de por sí es complicado, es complejo para aterrizar en la Ciudad de México con un solo aeropuerto. Yo creo que hay tantas voces de expertos cuestionando el proyecto de Santa Lucía que yo creo que es válido
cuestionar también a su vez a Andrés Manuel en el sentido de su proyecto, sobre todo porque Andrés Manuel ha presentado como argumentos una historieta que me parece que no es un argumento sólido. No. Su grupo de expertos es muy reducido a alguien que trabajó, se me fue ahora el nombre, pero trabajó con él en el gobierno de la Ciudad de México y se acabó. Bueno, y Jiménez Espriu, que también obviamente conoce del tema. Pero me parece que las voces en contra del proyecto son demasiadas y con muy buenos argumentos. Mi tema es, esto no equivale, o sea, el decir Santa Lucía no es el mejor proyecto o no es una opción viable, tampoco me parece que, en efecto, se convierta entonces la opción del nuevo aeropuerto como la mejor opción. Es decir, creo que también el nuevo aeropuerto, yo soy de los que cree que si bien no si se descarta el caso de Santa Lucía, aún así debería haber una revisión muy exhausta de los contratos que se han entregado en el actual aeropuerto, porque también, digo, no sé ustedes, pero ha habido tantas voces y tanta presión por el aeropuerto que uno que a lo mejor no tenía en el radar el tema, pues ya dice, pues qué raro, ¿por qué ahora están tan si no preocupados son autodescartables Yo creo que hay que analizarlo y sobre todo viniendo o estando en un sexenio en el que creo que la corrupción pues ha dado tantos escándalos que sí creo que no se debe quitar el dedo del renglón, hay que revisar cada uno de los contratos del nuevo aeropuerto. Bueno, ¿por qué se decidió por la zona de Texcoco para el nuevo aeropuerto internacional de México? No fue una decisión que se haya dado, Susi, en un mes antes, son estudios, son evaluaciones que se hicieron por años, porque así lleva, es decir, cualquier aeropuerto, la planeación, el desarrollo lleva 5, 10 años. Y creo que fue el caso, es decir, se hicieron estudios, la propia UNAM también dio su veredicto, sus resultados no sé si los estudios en materia de subsuelo. Un aeropuerto de 13,000 millones de dólares. Subsuelo, es decir, se hicieron varias. En los estudios decía que necesitábamos un aeropuerto de 13,000 millones de dólares. 13,000 millones. Eso cuesta. Sí, a ver, espérame. No sé, no hay que considerar que los costos del aeropuerto, muchos de los insumos están dolarizados. Claro, por eso. Y lo que ha pasado lo que han dicho ellos cuesta 13,000 millones de dólares. En pesos la cifra va a variar por el tema del dólar. Así es. En dólares 13,000 millones de dólares. Mira, este país necesitaba un aeropuerto lo que pasa es que un aeropuerto es de largo plazo. Claro. Es decir, es de muy largo plazo. Este va a ser una ciudad prácticamente, un aeropuerto con ciudad adentro. Un aeropuerto a largo plazo sin tanto... Hay que recordar otra cosa. Entre un 60 y 65% va a ser autofinanciable a través del TUA. No va a pasar al erario. No va a pasar al erario, como se ha dicho por ahí, se ha comentado que el pueblo va a financiar el aeropuerto. Es mentira. Ha dicho 30 centavos de cada peso. 60% va a venir del TUA. Por eso te digo. 30 centavos de cada peso vienen del gobierno. Va a ser autofinanciable. No sé si va a ser autofinanciable. En un país con 50 millones de pobres. Va a ser autofinanciable. Me llama la atención que ya, qué bueno que rectifiques ahí, veas en la propuesta de AMLO, pues poco seria, qué bueno que al escuchar varias propuestas qué bueno, se vale rectificar. A ver, eso ya lo habíamos hablado. Un volumen de argumentos que hagan pensar que sí. Qué bueno que te des cuenta, aunque sea tarde. Estudios reales. Creo que también es importante destacar qué es lo que está en pugna, cómo bajaría el turismo en caso de que no se llevara a cabo este aeropuerto y las afectaciones, por supuesto, al sector. Las afectaciones serían grandes, serían 6 años para revisar otra vez dónde construir el aeropuerto. Exacto. Hay que considerar también 35%, lleva un avance de 35% del actual aeropuerto, 75% del total de los proyectos ya se han adjudicado. Imagínate todo lo que traería, las consecuencias que traería parar este aeropuerto. Imagínate los litigios, los amparos. Lo cual no quita que podamos cuestionar si necesitábamos un aeropuerto de 13,000 millones de dólares. A ver, viendo el tema de las afectaciones, lo que la nota también nos dice es que el tráfico de pasajeros podría descender en 20 millones por año para 2035 y afectar negativamente en el PIB hasta 20,000 millones de dólares. El decir que el proyecto de Andrés Manuel o la idea de Andrés Manuel es equivocada, no hace correcta, como dice Isaid, que el nuevo aeropuerto sea la única opción. O la más opción, o la mejor de las opciones. Creo, sin embargo, también que con los avances que ya se tienen sería bueno entonces replantearnos qué hacemos, con qué nos quedamos y qué es lo que podemos hacer, evitar, a lo mejor ya no hacer el proyecto tan oneroso, no lo sé, creo que es bien, pero por lo menos desde el aire. Se nos acaba el tiempo, me gustaría nada más hacer otra precisión. Andrés Manuel López Obrador habla de que en otras ciudades como Londres hay muchos aeropuertos con pocos kilómetros de distancia donde sí es viable esto. La diferencia es la orografía. Exactamente. ¿Qué es lo que destaca? Son 32 kilómetros. Y la entrada que se utiliza por San Mateo, la Ciudad de México está rodeada por
una serie de montañas, la altura es distinta. Cuando mucha gente dice, bueno, en Nueva York tienen lo mismo, en Houston sí. Sí, pero es diferente la orografía, es diferente. Aquí al muy estar diferente. entre montañas. Aquí es Bien. Entre mucho más montañas. Conclusiones. Peligroso. Pues mira, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de México debe de ir. Yo creo que no es, digo, ¿por qué en las últimas semanas se cuestiona? Es un tema eminentemente político, es decir, AMLO quiere ganar simpatizantes cuestionando el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México. ¿Por qué no lo cuestionó hace un año, hace 2 años, 3 años? ¿Por qué está en la palestra en las últimas semanas? Un tema totalmente electoral, totalmente electoral, lo cual es perder el tiempo. Creo que hay elementos efectivamente políticos, pero a ver, al mismo tiempo creo que sí hay elementos para cuestionar quizá el tema de las concesiones, el tema de quiénes los lo están contratos construyendo, adjudicados los directamente. costos y los Yo creo contratos. que con apego a derechos Chucho, se tienen que revisar, permíteme, No, se no, tienen no, que revisar Chucho, los ya es mi contratos. conclusión, Una nueva Chucho. administración Ya es mi conclusión. tiene que revisarlos con todo el derecho. Ya es mi conclusión. Nos quedan 10 segundos. a ver. Perdón, nada más, y creo que sí hay un tema que revisar, que es inviable, por lo menos aeronáuticamente, lo que se está proponiendo. Mi conclusión es, sería muy saludable que hubiera estas mesas, también para que el equipo de Andrés Manuel presente mejores y más amplios argumentos de su postura. Claro, bueno, y antes que nada no se pierda esta edición de Bloomberg Business Week el día de mañana, donde encontrará este